Outline. Oye, ¿cómo era el programa de Cricri? Porque varias personas, por ejemplo, Bolívar, lo escuchaba. Me dijo, no, yo escuchaba el programa de Cricri, era el domingo a las 7 de la noche, me dijo Bolívar. Luego también mi suegra lo escuchaba de pequeña, ella nació en el 30 y lo Sí, era escuchaba. un, ¿Cómo, sí, cómo era el programa de Cricri? ¿Se presentaba? ¿Cómo abría? ¿Cuál era el contenido musical? digamos que lo presentaba el tío Polito. Era el presentador del programa, que decía que había un grillito, que sabía tocar y que cantaba y que no sé qué, y que iban a platicar con él, y entonces el grillito iba a cantar para ellos. Sí. Y bueno, y se oían, bueno, ahí había músicos, realmente el programa lo hacían un grupo de músicos, eran muy habilidosos porque tocaban la sierra, por ejemplo, un serrucho, una sierra de estas para madera, Ujú. con una, tocándolo como si fuera violín, Sí. y lo movían, lo doblaban y sonaba distinto, y campanitas y nieve y relinchidos de caballos y sonidos de animales, efectos especiales, patos. Hacían un mundo de efectos especiales, sonidos especiales, los músicos. Eran poquitos músicos, no eran muchos. Oye, qué talentos, ¿verdad? Sí, no era increíble, verlos era Entonces algo ¿y quién te diferente. contaba la historia? El tío Polito, precisamente, El, Manuel Bernal. el, Manuel el Bernal tío era Polito te el contaba locutor. la historia y luego Cricri tocaba el piano y sus músicos sonaban, nada más. Exacto, exacto, Pero la exacto. historia la contaba el señor Bernal, Sí, el señor Bernal fue un declamador extraordinario, como no. fue un locutor increíblemente culto y además con una emisión de voces también buena. Por cierto, te mencionaré algunos locutores de esa época, ¿no? Sí, por favor. De, bueno, en esa época fueron don Pedro de Lille, Ujú. que bueno, además él fue, junto con Felipe Bermejo, fue el creador, los compositores del famoso corrido de Chihuahua, el corrido de Chihuahua. Don Bueno, Felipe Bermejo, sí. fue el músico que lo ayudó para hacer el corrido de Chihuahua. Y él también, el señor Pedro de Lille, que era el más grande de los, digamos, de edad, que llegué a conocer de ellos, Ujú. también fue el que pescó un enorme pez vela que estaba colocado y que se mostraba ahí junto a un reloj Haste en la pared exterior de la cabina de locutores del XW, Ujú. que tenían digamos, un cuadro de locutores, 13, por lo general 13 eran los que tenían planta y los otros eran sin planta. Digamos que puede ser Guillermo Núñez Kit, Ujú. Carlos Pickering, Carlos Albert, Joaquín Grajales, Dante Aguilar, Humberto G. Tamayo, el famoso tío Polito, ¿no? Don Manuel Bernal, Luis Cáceres, y Luis M. Farías, que fue Don gobernador. Luis M. Farías. Me regreso un poco, Salvador. Lo de tío Dime, Polito, ¿de dónde salió? ¿Del programa de Cricri o de otro programa o de otro personaje? ¿Por qué le pusieron a don Manuel Bernal tío Polito? pues precisamente por eso, porque era el tío Polito el que narraba las historias de Cricri. Mm. Después el señor Bernal fue más famoso por las declamaciones que se grabaron ya en discos. El brindis del bohemio. El Brindis del Bohemio, exactamente ese fue el mayor de sus logros. Sí, cómo no. Qué manera de manejar la expresión verbal, ¿no? Ujú. Y muy bien Bueno, grabado, yo creo. Oye, Salvador, hace dime. momento dijimos que tú habías escrito una obra monumental, que es la historia del doblaje, la historia del doblaje mexicano. No sé si es así el título correcto o nada más del doblaje. Felicidades, Salvador. Y ahí incluyes algo de radio. ¿Nos podrías ofrecer, por favor, Salvador, un resumen del radio en México, principalmente de los años 40, del 40 al 50, un poco antes de tu llegada, por favor? Te lo vamos a agradecer. Sí, bueno, básicamente allí fue donde, bueno, sí tengo un libro escrito que tiene por necesidad, ubico la historia de la radio, ubico la historia de la televisión y ubico la historia del cine para narrar la historia del doblaje de voz. Sí. ¿Por qué? Porque, bueno, estábamos hermanados todos los del espectáculo en México, ¿sí? Lo mismo se hacía teatro de revista, que se hacía radio, que se hacía cine, que se hacía televisión, bueno, después televisión.
Ujú. Sí, bueno, pero de ese tiempo pues era, digamos, la Anita de Montemar era una de las radionovelas que gustaba muchísimo. Estoy hablando de los años 40 precisamente. Sí. Anita de Montemar era ave sin nido, le decían, ¿no? Ujú. Y era la radionovela favorita estelar de la XCW. Es fabuloso, a mí me encantan las radionovelas y en un momento dado parece el 80% de la producción de la XCW, en algún Ujú, momento de los 40, sí. el 80% de la producción era de radionovelas, o sea, transmitían puras radionovelas, por decirlo así, ¿no? Sí, sí, porque era un éxito increíble. Había dos cosas importantísimas, la música y las radionovelas. Ujú, Esos eran dos de los ejes que sostenían la importancia de esa estación. ujú. Comenzaron a ver que producir un programa pues costaba mucho dinero. Oye, me estás diciendo que tenían 13 locutores de planta, 13, y Sí. otra persona me dijo que había, los ingenieros de sonido eran 6, o sea, ingenieros de sonido 6 para cada Ajá. programa en vivo. Pues era algo tremendo, ¿no? La nómina era un gol, una radio muy cara, ¿no? Un radio muy caro, y muy eficiente, Sí, muy bueno, ¿no? sí, mira, por ejemplo, bueno, Bueno, el lado bueno es que eran fuentes de trabajo, ¿no? Me voy a ver muy sí, no, no, sindicalista, pero eran como, fuentes de trabajo. sí, pero además yo creo que eran muchos más, porque eran unos los de planta y muchísimos más los de los que eran eventuales, se puede decir. Sí, si esos son los de planta, imagínate todos los que no eran de planta, ¿no? Sí, bueno, mira, entre las figuras de radionovelas podemos recordar a productores como Rubén Rubio, Héctor González de la Barrera, Luis de Llano Palmer, Mario Ujú. de la Piedra, Raúl del Campo Jr. Por cierto, era especial. Raúl del Campo Jr. ahora es un colegio, incluso una escuela para radio. Oye, una Y, pregunta, fíjate, en la UNAM, que estudiaste también, por eso somos colega, la sí, carrera de historia, hay una ujú. maestra especialista en religiones que se llama Rosa María Martínez Ascobereta. Su papá era escritor de radionovelas en la XCW y no sé si el papá del papá, o sea, del señor Martínez, o Ujú. el abuelo del señor Martínez era Paulino Martínez, que era el que le manejaba la prensa y la comunicación social, por decirlo así, a Emiliano Zapata. Ah, Tú no te acuerdas si conociste al señor Martínez, que era escritor y productor de radionovelas en la W. bueno, Pepe Martínez de la Vega pudo haber sido, era el que escribía el Peter Pérez, el genial detective mental de Peralvillo. Puede ser. Y además, bueno, tenía muchos más escritos, ¿no? Le llamaban el infatigable, ¿no? Porque le decían Ciudadano Martínez, Sí, el él era Ciudadano Martínez. el ciudadano En- Martínez. Claro que sí, Entonces, sí era. entonces era Pepe Martínez de la Vega. Ujú. Sí, un gran escritor en toda una época. Entonces, ¿su radionovela era El Ciudadano Martínez o cómo es? No, tenía muchas radionovelas, pero una de las importantes fue el famoso, un personaje que creo que se llamó Peter Pérez. Decía que Peter Pérez, el genial detective mental de Peralvillo, o sea, un Mm, detective que resolvía los asuntos comiendo pepitas y, o sea, era como una especie de caricatura de los de Sherlock Holmes. qué buena onda, qué buena onda. Oye, Salvador, muchísimas gracias. ¿Algo Eh, que agregar? Pues nada, yo recuerdo con mucho cariño a grandes personajes de la radiodifusión, como don Guillermo Portillo Acosta, alguien poco conocido, pero su obra sí es conocida, que se llamó el comandante Luis Enrique Pérez Cervantes, que era el de la policía siempre vigila, a Narciso Busquets, el gran actor que en fin, que es por sí mismo, es un personaje enorme, Pedro de Aguillón García, en fin, como actrices Rosario Muñoz Ledo, la señora que acaba de fallecer, ¿no? Marisa Garrido, eran de las grandes escritoras para el XW. En fin, todo eso comenzó precisamente por los años 40, ¿no? Cuando tuvo el auge más grande la radiodifusión. De los niños actores no quiero dejar de mencionar, ¿no? Por ejemplo, no sé, Caritina González, Teresita Escobar, Malú Couto, Rosita Loperena, Cookie Martín Pedrero, Víctor Manuel Aguilar, Héctor González, que después fue escritor y se llamaba Víctor Fox, Santiago Gil, Abraham Tafelov, Jaime Titievsky, Jaime Calpe, Isidro Lace, Niki Tavares, Miguel Ángel Erros y bueno, yo mismo.
Salvador Nájar. Sí, Salvador Nájar. Niños, actores en radio. Sí, pues yo comencé con un programa que se llamó La Doctora Corazón. Era interpretada por Gloria Iturbe, una actriz también enorme, con una voz, pero muy, muy baja para ser mujer. Fue la que hizo la madrastra en una de las películas de Disney, ¿no? Ella era la Doctora Corazón. Ella era la Doctora Corazón. Uh-huh. Bueno, Corona de Lágrimas con doña Prudencia Grifel y Roberto Cañedo, el que, digamos, La Sombra y el Monje Loco, que hablé con Salvador Carrasco, Emma Telmo, Luciano Hernández de la Vega, el señor Arturo Ernesto, Manrique Elizondo, que era el Panzón Panseco, ¿no? Uh-huh. En fin, hay grandes personajes que no deberían ser olvidados y por eso, esa es la razón de mi libro. Mi libro abarca a todas estas personas y digamos locutores, pues hay tantos, ¿no? Claro. Gonzalo Castelló, Edmundo García, Jorge Manrique, Daniel Pérez Alcaraz, Jacobo Zabludowski Kraveski, Francisco Javier Camargo, Labardini, León Michel, Ignacio Martínez Carpinteiro, Luis Ignacio Santibáñez, el Gallo, Juan Calderón, y el Perro, Enrique Bermúdez, Alonso Sordo Noriega, en fin, sí, y bueno, había muchos. Los técnicos que mencionaste hace un momento, entre ellos estaba una compañera, Alicia, que le decíamos Licha Velázquez, era operadora y efectista y editora de programas. N. Bolio, Pepe Guzmán, Gonzalo y Jorge Gavira, que hacían los efectos físicos. Para las radionovelas era muy importante los efectos físicos. Vicente, Chente Morales, le decíamos, Chente, Vicente Morales, que era musicalizador, Juan y Jesús Moreno, que eran operadores, Alberto Noya Reyes. Por cierto, Alberto fue el inventor del apuntador electrónico para la televisión. ¿Sí? Y bueno, había un montón de personajes que por sí mismos cada uno merece una mención especial, ¿no? Y creo que pues la organización, pues el principal, el motivador de la estelaridad de la XCW y de la XQ, pues fueron los hermanos Azcárraga. Así es. Cuya narración la tengo en el libro. El libro se llama El doblaje de voz. Así, sencillo, el doblaje de voz. El doblaje de voz, así se llama el libro. ¿Y dónde se puede adquirir, Salvador? En Amazon. Es un libro... está muy fácil. Vayan a Amazon, Salvador Nájar, o bien el doblaje de voz. Y ahí está. Tiene dos volúmenes y son historias de lo que ocurrió aquí en México y realmente son crónicas, no tanto como la historia, sino como crónica de alguien que vivió todo eso, ¿no? Muchas gracias, Salvador. Para servirte, te mando un abrazo, multicolega. Multicolega, muchísimas gracias. Saludos a la familia, que sigan bien y estamos al pendiente de cualquier cosa que podamos compartir y hacer público.